sobre las técnicas de conteo. Entonces recordemos qué técnicas habíamos trabajado. Entonces recordemos que hay varias técnicas, entre las cuales la primera y más fundamental, bueno, habíamos dicho lo del arreglo. Las primeras son la permutación, la regla de la multiplicación. Cuando nos hablan de un arreglo, entonces decíamos que era el número de formas en que se pueden organizar un conjunto de elementos, ¿cierto? Si los arreglamos en fila, ¿sí? En círculo, entonces cada distribución o forma en que estén esos elementos allí ubicados, ¿sí? Ubicados con respecto a los otros elementos, ¿no? Entonces va a ser un arreglo diferente. Entonces hablábamos, por ejemplo, en el caso de las letras de KMLI. Entonces acá tenemos una distribución diferente. Acá si lo organizamos llegamos a milk. Si lo invertimos llegamos a clean, ¿cierto? Que decíamos que son esos mensajes, como le dicen, subliminales que envían a veces las marcas. Entonces el leche clean pues ya va al mensaje también subliminal que llega ya al subconsciente de que doble mensaje, marca de leche y también está ahí la palabra leche en inglés, ¿cierto? Bueno, tenemos la permutación, que es la forma de arreglar n elementos, importando el orden. Entonces lo vemos con las letras también, bueno, ahí lo vemos con las letras de la palabra leche en inglés, vemos con las letras de la palabra mar, los 6 arreglos que podemos tener. Ok. Y vimos otras situaciones especiales, por ejemplo, cuando hacemos la regla de la multiplicación para mirar el número de placas teóricas posibles en Colombia. Ok. Vimos otro ejemplo de la regla de la multiplicación, vimos la permutación de n elementos tomando una parte específica. Bueno, ahí está el que les comentaba, muy similar. Hicimos este ejemplo al de ese punto del parcial que les salió a algunos. Hicimos la combinación cuando no importa el orden. Esa combinación es bien importante porque la vamos a mirar en muchos modelos matemáticos de la aplicación de la estadística. ¿Ok? Entonces tener en cuenta que la combinación es como cuando nos dicen escoja, te lo podemos asociar con el escoja. Escoja de n elementos en total una parte R. Te decimos el ejemplo del jugo triple. Si le dicen que tenemos 5 frutas, entonces ahí dijimos que eran cuáles: fresa, lulo, que sería esta, mango, la B que será borojó y papaya. Entonces de esas 5 frutas se van a preparar un jugo triple. ¿Listo? Entonces escogen 3 frutas de las 5. Y ahí está la combinación. Y ahí no interesa el orden porque no importa en qué orden se agregue la fruta ya a la licuadora, va a salir la misma mezcla. Ok. La misma mezcla. Entonces lo asociamos con el choose, como lo vamos a ver en R. En R dice, la combinación es choose, que quiere decir escoja R elementos de un total de N. Ok. En otras situaciones, ya para eventos, lo vamos a asociar como de cuántas maneras se pueden seleccionar. Por ejemplo, en este caso, de cuántas maneras podemos seleccionar 3 de un total de 5. ¿Listo? De cuántas maneras podemos seleccionar o escoger 3 de 5. Véalo, de 10 maneras posibles. Y acá hicimos el listado. Bueno, también hicimos la permutación en círculo. Recuerden que es simplemente n-1 factorial. Bueno, acá estamos mirando este caso del punto en el parcial, pero bueno, me dice que a ninguno le salió. Mejor todavía.
que no les haya salido ese punto porque tenía ahí un errorcito. Bueno, y vamos entonces hoy a trabajar las que nos faltan de técnicas de conteo. Ya nos faltan. Bien, entonces ahora vamos a mirar el caso en que tenemos n elementos, en el cual n elementos y pueden haber algunos repetidos. ¿Ok? Entonces, n elementos donde o bien tenemos algunos repetidos, hay elementos repetidos o hay elementos que se pueden clasificar en alguna clase en particular. Por clases. ¿Qué quiere decir eso por clases? Bueno, alguna categoría, clase, clases o categorías, que será por lo único que se diferencian. ¿Ok? Entonces vamos a mirar entonces el siguiente teorema. Nos dicen el número de permutaciones distintas de n objetos. El número de permutaciones distintas de n objetos. ¿Listo? De esos n objetos. ¿Dónde? Donde n1 son de una clase o de un tipo o de una categoría. ¿Listo? Entonces son de una primera clase o de una clase 1. Bueno, n sub 2 son de una segunda clase. Y así sucesivamente. Y n sub k son de una késima clase. Ok. Entonces el número total de permutaciones se evalúa de esta manera, como n factorial dividido entre, permítame a ver que quede bien claro ese n factorial, dividido entre las diferentes clases. Entonces n1 son de una primera clase, n1 factorial, n2 son de una segunda clase, y así sucesivamente hasta n sub k factorial. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo de esta parte. Vamos a mirar, entonces pensemos en el equipo de fútbol de la universidad. Fútbol de la Universidad San Buenaventura. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a decir en ese equipo de fútbol, entonces se quiere que sea bien representativo de la universidad, ¿cierto que sí? Bien representativo, entonces se quiere, por ejemplo, que hayan, de acuerdo a la proporción, entonces haya 5 jugadores que sean estudiantes de ingeniería. ¿Listo? ¿Qué más podríamos tener? O sea, los que saltan a la cancha, que hayan 5 jugadores que sean estudiantes de ingeniería. Listo, ¿qué más podríamos tener? ¿Qué otro programa es el que sigue en cantidad de estudiantes? ¿Qué han visto ustedes? 3 jugadores que sean de qué otro programa o de qué otra facultad.
Psicología. Listo, estudiantes de psicología. Bueno, que en psicología hay mucho, la mayoría es bastante femenino, ¿cierto? Pero bueno, listo, ¿cuál otro? Digamos otros dos jugadores díganme, ¿alguna otra facultad? Derecho. De derecho. Bueno, entonces de derecho. Listo, 5 y 3, 8, 10. Y que por lo menos haya un representante, un jugador de, de alguna otra. A ver, ¿cuál se les ocurre? ¿Cuál otra más? ¿Qué otras Relaciones carreras han visto? internacionales. Relaciones internacionales. Bueno, que me lo nombraron más por carrera que por facultad. Bueno, no importa. Listo, entonces, ¿qué diríamos? ¿De cuántas maneras podríamos tener ese equipo de fútbol? Entonces, en total, pues tendremos 11 jugadores, entonces el total de elementos son 11, ¿cierto? 11 factorial, entonces el número de formas en que se puede armar el equipo, o número de equipos posibles. Ustedes ven que acá no vamos a pensar en que si es el arquero, que si es el defensa, no, simplemente que estén esos jugadores, ¿sí? Que estén esos jugadores, no que sea el arquero, que sea un defensa, un delantero, porque o si no serían muchísimas más. Entonces será 11 factorial de esos 11, entonces claramente habrán de ingeniería, de la clase ingeniería deben haber 5, entonces 5 factorial. Jugadores de psicología, 3, que solamente se van a diferenciar porque son representantes de psicología. De derecho, 2. Y de relaciones internacionales, 1. Listo, y no más con eso, ¿cuántos equipos teóricamente se podrían formar? Hagan la cuenta, tengan a su mano la calculadora. 27.720. Imagínense, 27.720 equipos posibles. Por eso es que la labor del técnico es titánica, porque tiene que identificar el jugador, cuál puede estar bien, y además de eso, la posición en que lo va a poner a jugar. Ok. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Bueno, ahora veamos cómo se aplicaría en el caso de elementos repetidos. Por ejemplo, si nos dicen, nos suele aparecer preguntas como estas, que cuántas eh, por ejemplo, así como decíamos, con las letras D. Entonces, por ejemplo, con las letras de estadística en inglés, o bueno, hagámoslo en español, ¿cierto? Estadística. Listo, con las letras de estadística, ¿cuántas permutaciones se pueden formar? Por eso una pregunta, ¿en este se aplica este mismo que acabamos de ver o se daría la de conteo? El mismo, porque entonces, recuerda lo que dijimos, entonces se puede utilizar cuando hayan o elementos repetidos o elementos que están diferenciados porque pertenecen a una clase, una categoría o un tipo. Entonces, en este caso es como si dijéramos la S, es como si fuera la categoría S. Entonces, todas las S aparece ahí. La I, lo mismo. La I y lo mismo con la A. Aparece en esa categoría. Y lo mismo con la T. ¿Cuál otra está repetida?
Creo que no más. Entonces, ¿cuántas permutaciones tendríamos? Entonces, primero decimos n. ¿Cuántas letras hay en estadística? Once. También son 11. ¿Listo? Entonces vemos que la S aparece 2 veces, ¿cierto? La T, ¿cuántas veces aparece? También 2 veces. Entonces escribimos esta T, si la cambiamos de colorcito, esta T o esta T, nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Si la colocamos acá o la intercambiamos, entonces nos va a dar lo mismo, por eso ya no sería 11 factorial, sino que hay que dividirlo entre los elementos que estén repetidos. ¿Cuál otra está repetida? La A, ¿está cuántas veces? Dos. También 2 veces, ¿no? Y otra repetida, la I. ¿Sí? ¿Alguna otra? Bueno, como que no hay más. Entonces diremos el número de permutaciones, en este caso será de ¿cuánto? Entonces diremos 11 factorial dividido entre ¿qué? Entonces decimos la E solo está una vez. Entonces, una vez para la E. 1 factorial. La S está 2 veces. Listo, luego ¿qué sigue? La T, que también está 2 veces. Esta es para la T. ¿Ok? Luego sigue la A, que también está 2 veces. Bien, ¿cuál otra tenemos? La T, una vez. Bueno, entonces ya la de una, como es 1 factorial es 1, pues ya no hay necesidad de contarla. Luego seguiría la I, que también está 2 veces. Y ya todas las demás ya están contadas, ya están teniéndose en cuenta, o están una vez, como en el caso de la C. Ok, listo, hagamos la operación. ¿Cuántas permutaciones posibles podemos conformar con las letras de estadística? Profe, a mí me dio 2.494.800. Ok, entonces 2.400.000, ¿qué? 494.800. Listo, 2.494.800 formas de permutar estadística. Ok. Entonces, por eso en esos jueguitos de sopas de letras, pues imagine toda la cantidad de combinaciones que se podrían hacer. O en los diferentes juegos donde aparecen esas letras y tratar de organizar palabras. Entonces, si aparecen las letras revueltas, pues ya la mente tiene esa capacidad de identificar. Ah, por acá puede estar estadística, ¿cierto? Si ve las letras. Bueno, muy bien. Ahora ustedes háganlo con Buenaventura. A ver, cuéntenme, ¿cuántas permutaciones posibles podríamos tener? Con Buenaventura. ¿Cuántas letras hay en Buenaventura? 12. 12. 12 letras. ¿Cuántas? 12. Listo, 12 letras. Entonces será 12 factorial. Bueno, y váyanme diciendo cuáles están repetidos. La B no está repetida. La U sí está repetida, ¿cierto? Será 2 factorial por la U. Solamente las que no estén repetidas, pues sería 1 factorial, pues no hay necesidad. ¿Cuál otra? La E. ¿Cuántas veces está la E? 2. 2 también.
Listo, ¿cuál otra está repetida? La N, ¿cierto? También está 2 veces. Bien, ¿cuál otra está repetida? ¿Qué dijeron la A? La A, falta la A que también está 2 veces. Y las demás, bueno, las demás están una vez o ya las tuvimos en cuenta. Ah, falta, no, sí, ya la U estuvo. La E, la N, la A. Bueno, creo que ya está todo. Listo, entonces, ¿cuántas permutaciones posibles podemos tener con Buenaventura? Hoy me da 29.937.600. Ok, 29 millones 937.000. 600 me dice, ¿no? Sí, señor. Listo. Observen bastante, ¿no? Casi 30 millones. Pero si todas las letras fueran distintas, pues 12 factorial todavía da muchísimo más grande, ¿no? Los 4 días 16 veces más grande. ¿Listos? Sí, está claro, este también lo vamos a utilizar mucho, pero lo vamos a utilizar en la siguiente forma. Entonces, esta misma formulita nos sirve para cuando vamos a partir n elementos, partir o ubicar n elementos en celdas. ¿Qué querrá decir eso de celdas? En celdas, espacios, ¿cierto? En celdas en las cuales, ¿qué vamos a tener? En que se tiene, por ejemplo, N1 en la primera celda. N sub 2 elementos en la segunda celda y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces el caso más común es cuando, veámoslo acá. El caso más sencillo es que tengamos solamente 2 celdas. ¿Ok? Únicamente 2 celdas. Es el caso más sencillo, pero pues se podría tener cualquier cantidad de celdas. Entonces diríamos, en total, n elementos. Tenemos n elementos y acá ubicamos una cantidad r. R elementos en la primera celda. Luego, ¿cuántos elementos nos quedan en la segunda celda? Cuéntenme. Entonces tenemos n elementos, en la primera celda ubicamos r, en la segunda pues quedan los demás, n menos r, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien, y al aplicar la formulita, entonces diría que el número de formas en que se pueden organizar de n elementos, ubicar una parte r en una celda y el resto en la otra, entonces aplicamos la misma fórmula, n factorial sobre ¿qué? Nos va a dar r factorial por n menos r factorial. ¿Y eso a qué le suena? Ese es el combinatorio, ¿cierto? Es el combinatorio de n elementos tomando r cada vez. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces veamos la situación. Por ejemplo, en un colegio, o bueno, en la universidad. ¿Para qué nos vamos a ir al colegio si ya estamos en la universidad, cierto? Entonces en la universidad tenemos eh, bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, digamos, en la universidad tenemos un total de 35 estudiantes. 35 estudiantes para ver
una materia, por ejemplo, métodos numéricos. Sí pasó en un semestre, ¿no? Que 35 estudiantes que no se quedaron porque no había método, entonces había que abrir el grupo, pero bueno, entonces digamos que se va a abrir en dos grupos. Entonces, ¿de cuántas maneras se podrían ubicar esos 35 estudiantes? En un grupo que tuviera, por ejemplo, a 15 estudiantes, y entonces el otro grupo, ¿cuántos tendría? ¿Cuántos? 20. 20, ¿no? 20, eso es. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden organizar esos 35 estudiantes en esos dos grupos? Y por consiguiente en esos dos salones. Entonces, por ejemplo, solamente hay disponible un salón pequeñito, máximo 15, entonces, bueno, listo. Entonces, en ese salón solamente va a haber un cupo máximo de 15. Y el otro salón es un poquito más grande, entonces ese grupo se abre de 20. Ok. Listo, entonces de acuerdo a esto, entonces tendríamos 35 personas. Listo, 35 factorial dividido entre ¿qué? 15 van a estar en el primer grupo y el resto, que sería 35 menos 15, ¿cierto? O sea, 20 en el otro. Listo, hagámoslo y eso pues nos dará lo mismo que el combinatorio de 35 seleccionando ¿qué? Entonces ahí alguien diría, ¿pero qué? ¿De 35 selecciono 15 o selecciono 20? Entonces, háganlo ustedes a ver qué pasa. 35 seleccionando a 15 o de 35 selecciono a 20. A ver, hagamos primero este. ¿Cuánto da este? 35 factorial sobre 15 factorial por 20 factorial. ¿Cuánto les da? Listo, ¿quién lo hizo? 35 factorial dividido 15 factorial por 20 factorial. Obviamente da unos números gigantescos, ¿no? ¿Por qué tan grande? Porque imagínense de 35 estudiantes, entonces de esos 35 seleccionamos a 15, entonces en este grupo podría estar Juanita, podría estar Pedrito, podría estar Pablo, podría estar Sebastián, podría estar Tatatán, o si Sebastián ya lo cambiamos de este al otro grupo, pues ya es otra forma. Entonces ya no Sebastián en este primer grupo, sino en el otro. ¿Sí? Ya me Bueno, da cuéntenme. 3.247 millones. Listo, 3.247 millones. Gigantesco, ¿cierto? 943.160. Permítanme un segundo, que ahorita se me quedó pegado el... Esto a veces molesta. Bueno, 3.247 millones. Sí, Listo, sí. ¿qué más? 943.160. 160, ok. Bien. Y ahora 35 combinado 15, es decir, lo hacen directamente en la calculadora. A ver, ¿cuánto les da? Profe, entonces hay que hacerlo por ambos lados para tener el resultado, o uno puede elegir cualquiera. Bueno, eso es lo que quiero que ustedes mismos verifiquen. Entonces hagan 35 combinado 15 y hagan 35 combinado 20. ¿Qué les da? 35 combinado 15 me da... 3.247 millones Ajá. 943.160. O sea, el mismo resultado, ¿cierto? Véanlo ahí. Igual, Sí, señor. También igual que acá. da igual. Y 35 combinado 20 Da igual. también da el mismo 3.247. resultado. 3.247 millones, etcétera. O sea que la postre podemos utilizar el
cualquiera de las dos, y esa es una de las propiedades de los números combinatorios, ¿ok? Entonces, de una vez eso nos permite mirar esas propiedades del combinatorio. Entonces, ¿qué propiedades podemos mirar ahí? Bueno, ahí tengan a su mano la calculadora, ahí vamos mirando. Entonces, una primera es que el combinatorio entre cualquier n y 0, es decir, seleccione, escojan nada de un total de n, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿Qué me dicen? Es como si dijeran, no escoja nada de un total de n. ¿De cuántas maneras se podría hacer eso? Entonces háganlo con cualquier número. Por ejemplo, 5 combinado 0, 10 combinado 0. Todos le van a dar ¿cuánto? ¿Cuánto? Es que quiero que ustedes mismos lo vayan verificando. Entonces les debe dar 1. Hay una forma de no escoger nada de un total de n. Solamente una forma, pues no hacer nada, ¿cierto? Listo. Ahora el siguiente. De n escoja 1. ¿Cuánto nos da? De n escoja 1. ¿Cuánto les da? El mismo número, profe. El mismo número, muy bien. Entonces si hacen 10 combinado 1, da 10. 5 combinado 1, da 5. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, solo hay 10, por ejemplo, si hacemos 10 combinado 1, bueno, hagámoslo como en el caso de los helados, ¿cierto? No hicimos nunca el de los helados, ¿no? Pero entonces digamos helados, entonces digamos que tienen feijoa, vainilla. A ver, ¿quién me dice otro sabor de helado? Feijoa, vainilla, ¿qué más? Ron con pasas. Algunos me dicen que chicle. Bueno, 1, 2, 3, 4 y arequipe. Listo, entonces tenemos esos 5 helados. Ahora si le dicen de esos 5 sabores, digamos que estamos en un pueblo y solamente la heladería tiene 5 sabores. En un pueblito. 5 sabores de helado. Entonces le dicen, de esos 5, bueno, usted va a comprar uno de un solo sabor, un cono simple. Entonces, ¿de cuánta manera lo podría hacer? Entonces sería 5 combinado 1, ¿cierto? Y ahí es obvio. Y ahí es obvio que eso les va a dar el mismo 5. ¿Sí es claro? Porque puedes coger el helado de solo feijoa, o solo vainilla, o solo ron con pasas, etc. ¿Ok? Listo. Entonces hay n formas de seleccionar uno de los n. Bueno, muy bien. Hasta ahí estamos. Otra propiedad importante es, bueno, la que ya vimos, de n selecciona una cantidad r, que es la que tienen ahí en la calculadora. Pues obviamente será n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Pero bueno, esa ya es como tal la fórmula directa. Lo importante es ahora comenzar a mirar qué pasa con lo que estamos viendo acá. Observen. Entre R y N menos R. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si hacemos el combinatorio, ahora hagamos algunos combinatorios, por ejemplo. 5 combinado 1, ya dijimos que era 5, ¿cierto? Si hacemos 5 combinado 2, es decir, si fuéramos a escoger un helado doble, ¿cuánto les da? 5 combinado 2.
Da 10, profe. 10, ¿cierto? Y entonces va a dar lo mismo que 5 combinado 3. ¿Sí? Verifíquenlo. Es decir, si pedimos el cono doble o el cono triple con 3 sabores, tendremos en ambos casos 10 opciones. ¿Sí? Y ahí está. Y entonces, ¿cómo podemos escribir eso acá en esta propiedad? Lo que estamos viendo acá. De lo que estaríamos diciendo es, diciendo en general de n elementos, si tomamos una cantidad R, será igual al combinado de n elementos tomar el resto. N menos R, es decir, de 5, si tomamos una parte 2, dará lo mismo que de 5 tomar el resto. Eso es lo que estamos viendo acá en la cajita. Si escogemos en la primera celda una cantidad y en la otra celda el resto, da lo mismo que escojamos el primero o el segundo. ¿Ok? Y eso lo podemos aplicar para cualquiera. Por ejemplo, hagámosla con el que acabamos de hacer, vea, 35. Si hacemos de 35, si seleccionamos 15, da lo mismo que de los 35 seleccionar el resto, es decir, 20, ¿cierto? Y ahí lo acabamos de verificar, que daba los 3.200, ¿qué? 247 millones, bueno, todo eso. Entonces, esta propiedad es la fundamental acá. ¿Ok? ¿Sí está para todos claro? Bueno, y tener en cuenta entonces estas otras propiedades. Entonces, siempre que escojamos nada de un total de n, pues hay una forma, que escojamos uno de un total de n, hay n formas. Que escojamos r de un total de n, pues hay n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Y que escojamos una parte o la parte restante de los n, da igual. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar ahora otro ejercicio. Entonces digamos, ejercicio. Entonces digamos que vamos a... Bueno, digamos que hay una convención en Cartagena donde van a ir 7 estudiantes. Entonces 7 estudiantes van a ir a una convención en la Universidad San Buenaventura, sede Cartagena. Estábamos diciendo, bueno, 7 estudiantes de ingeniería van a una convención en Cartagena. Cartagena de Indias. Sí, porque también hay Cartagena del Chairá. Van a una convención en Cartagena de Indias. A la sede de la Universidad San Buenaventura. Entonces, en el momento del hospedaje, ¿qué va a haber? ¿De qué manera podríamos hospedar a estos 7 estudiantes? ¿Cierto? Sí, sí, hay que hospedarlos entonces en el hotel, obviamente en el hotel. Y el hotel pues tiene disponibilidad de una habitación triple, o sea que habrían 3 estudiantes cualesquiera de ellos, suponiendo que no hay ningún conflicto, ninguna incompatibilidad, que alguien va a decir, no, yo no me quedo con tal fulanito o tal fulanita porque me cae mal, ¿cierto? Entonces, una habitación triple y 2 habitaciones dobles, ¿sí? Triple y 2 habitaciones dobles. ¿Sí están ahí para los 7 estudiantes? Listo. Entonces, ¿de cuántas maneras podríamos hospedarlos de esa manera?
Número de formas de ubicarlos en el hotel. Bueno, entonces, a ver, analicen, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aplicando este Serían tres principio? celdas, ¿no? Eso es, Y habría tendríamos 3, 3 2 y 2. celdas. Muy bien, entonces son 3 celdas, ¿no? 3 celdas. Listo, entonces decimos, en total son 7 estudiantes, entonces 7 factorial, donde vamos a tener aquí a 3 en una primera celda, es decir, en la habitación triple, a otros 2 en una habitación doble, y los otros 2 en otra habitación doble. Eso es. Si detallan cómo se aplica en este tipo de situaciones, y ahí tenemos los 7 estudiantes ubicados. Bueno, que en la primera habitación podrían estar, por ejemplo, si son 3 compañeras, podrían estar las 3 compañeras allí, pero ya sería un caso excepcional, pero también podría estar 3 caballeros ahí, o Pedro y Juanita y Paola, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ya el hecho es que en esa habitación van a haber 3 estudiantes. Ok, listo. ¿De cuántas maneras podríamos ubicar a esos 7 estudiantes? $210. Ok, de 210 formas posibles. Ok. 210 formas posibles. Ya, pues tendríamos que ponernos a mirar, ¿no? Entonces darles nombres. Bueno, los 7 que sean tal, Paola, Juanita, Carmela, Pedro, Pablo, Sebastián, tal. Están en la habitación triple. ¿Quiénes serían? Bueno, y al hacer todo eso, en total nos van a dar las 210 formas. Bueno, ¿listo? Entonces con eso terminamos la parte de conteo. Entonces téngalo presente, ese también lo vamos a llamar como el combinatorio, ¿listo? El combinatorio múltiple. Entonces cuando hablemos del combinatorio múltiple lo vamos a necesitar, que nos van a aparecer en algunas situaciones particulares como estas. Habitaciones o en algunos otros modelos más adelante vamos a requerir tanto el combinatorio más sencillo, solamente 2 celdas, que se nos vuelve el combinatorio normal, al combinatorio con múltiples celdas o cuando hay mucho o cuando hay varios elementos repetidos. Bien, dudas, inquietudes hasta este momento. Bueno, entonces recordemos que para este corte que inicia, ya nuevo corte, porque ya se cerró las notas, ya mañana o el sábado en la mañana las subo al sistema, ya todos tienen su nota. Sí, si alguien falta por entregar su nota, entonces me avisa para que en los últimos 5 o 10 minutos, si hay varios que todavía no han reclamado su nota, pues lo chequeemos, o bueno, revisemos sus notas. Sí, nadie me ha faltado por las notas. Bueno, parece que no. Entonces, para este corte que tenemos, entonces también tenemos una serie de quizzes. ¿Listo? Bueno, acá está desactualizado porque ya después yo les ajusto los quizzes de la temática. Tenemos nuestro laboratorio número 2 y vamos a tener un taller. ¿Listo?
El taller, entonces veámoslo, es bien interesante porque ya comenzamos a trabajar todos los elementos de probabilidad. Entonces es un tanto extenso, ¿sí? Pero es extenso porque también les voy dando algo de teoría. Entonces en la primera parte pues se habla de la parte de conjuntos, así un repaso muy rápido de lo que son el álgebra de conjuntos, la unión, la intersección, la diferencia entre dos conjuntos. Bien. Y cómo lo comenzamos a utilizar para calcular algunas probabilidades. Bueno, más sobre leyes del álgebra de conjuntos, las leyes de idempotencia, que ahorita las vamos a ir chequeando. Entonces es importante que vayan revisando esa parte y ya comenzamos a revisar una gran cantidad de ejercicios. Bueno, ¿cuál es la novedad de este taller? La novedad es que este sí no me lo van a entregar, lo pueden trabajar solos, lo pueden trabajar por parejas, o por grupos de 3, grupos de 5, de 10, todos si quieren, todos. ¿Listo? Pero no me lo van a entregar, sino que lo van a sustentar. Lo importante es que lo tengan listo para la sustentación, ¿ok? Van a realizar 2 sustentaciones, porque son una gran cantidad de ejercicios, de problemitas que es importante que lo trabajen, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces va a ser mediante sustentaciones. La primera es la sustentación, entonces la trabajaremos. Bueno, ya podríamos ir precisando la fecha. Entonces, eso lo debemos hacer más o menos a mitad del corte. O sea que si hoy estamos aquí a 10 de septiembre, entonces la primera sustentación la haríamos, ¿les queda bien? En 15 días. La primera sustentación es la sustentación de los primeros 20 ejercicios. No, ¿Sí? porque cuando se refiere a sustentar, es que vamos a pasar ejercicio por ejercicio y acá apliqué tal cosa por tal y tal razón. O solo es Muy buena pregunta. Bueno, no 20 puntos, sino el primer 50% de los puntos. ¿Sí? Creo que son los primeros 20 en total. Bueno, ahí ustedes revisan. ¿Sí? La primera mitad. Por acá debe estar, véanlo. Entonces la forma de sustentar es que lo van a hacer en forma de un cuestionario. ¿Sí? Ahí no les aparece habilitado, pues porque después yo se los habilito cuando se acerque la fecha. Ahí no lo van a ver, pero dice cuestionario, taller 2, parte A, cuestionario. Responde el cuestionario solamente si tienen resuelto el taller. Por favor, no vayan a responder el cuestionario así sin haberlo resuelto, porque les va a ir mal, porque ahí van a necesitar el trabajo, ¿sí? El trabajo de haber analizado, resuelto los ejercicios. El hecho es que lo tengan ahí a la mano y que lo comprendan bien. Ok, así entonces dice de las primeras 20 preguntas. Desde esas 20 primeras preguntas les van a aparecer un cuestionario con 10 de las 20 de forma aleatoria, o sea, 10 cualesquiera. Y es importante, entonces vuelvo y repito, que lo tengan resuelto y que lo comprendan para que hagan la sustentación apropiada de esa primera parte. Entonces la hacemos más o menos en 15 días, ¿no? Y la segunda parte, entonces la hacemos cuestionario sustentación parte 2. La segunda, pues ya la hacemos previo al parcial, en la sesión previa al parcial. Más o menos cada sustentación, pues eso es en cuestión de, si ya lo tienen resuelto, cuestión de media hora. Pero bueno, normalmente les doy por ahí unos 40 minutos. ¿Listos? Entonces de hoy en 15 días, pues para que lo tengan presente, de hoy en 15, el 24 de septiembre, entonces deben hacer la
primera sustentación, que es un cuestionario test acá en el aula virtual de los primeros 20 ejercicios del taller. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Bueno, entonces de una vez coloquémoslo acá para que quede claro. Vamos, sí, de una vez. Entonces acá donde dice taller número 2, parcial tal, listo. Taller número 2, dice primera de las sustentaciones por aula virtual para, ¿qué fecha dijimos? Para el 24 de septiembre. Bueno, ahí tocaría 23 o 24, de acuerdo al grupo. A ustedes les correspondería entonces el 24. ¿Listos? Entonces, para que vayan desarrollando ese tallercito, no esperen a última hora porque, vuelvo y repito, si lo van a iniciar a responder y sin haberlo resuelto, pues ahí van a tener dificultad. ¿Ok? Permítanme, acá también lo editamos para que no quede ahí como raro, como así que en octubre, entonces ahí se despistan algunos. Se habilitará a partir del, bueno, eso ya está a partir del 10 de septiembre. Ah, no, perdón, ya es la sustentación, ¿no? Se habilitará a partir del 23 de septiembre un cuestionario de 10 preguntas, ¿sí? Listo, y la segunda sustentación, entonces será como un punto para el segundo parcial, ¿sí? Bueno, eso, bueno, por ahora hablamos de la primera sustentación, lo de la segunda, pues ahí se les tendrá en cuenta para el segundo parcial, pero bueno, todavía pues no lo concretamos bien. Por ahora lo que queda concreto es que la primera sustentación, tener listo esos 20 ejercicios para el 24 de septiembre. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar con la parte de conteo. Perdón, conteo no, ya comenzar a trabajar con lo de los conjuntos. Bien, entonces la parte de los conjuntos pues se hace parte de esa introducción a la probabilidad que ya habíamos hecho en la primera parte. Antes de ver lo de conteo habíamos visto esta primera ley de probabilidad, la probabilidad de un evento, y vimos esos conceptos de lo que es un evento, ¿cierto? Lo que es un evento y con base en ello pues ustedes ya pudieron responder el quiz número 5, ¿sí recuerdan? Venga, lo miramos por acá. El quiz número 5, operaciones con eventos. Donde nos hablaban de que el experimento aleatorio era lanzar 3 veces consecutivas un dado y habían una serie de eventos. Eso trabajamos una parte en clase y ya ustedes lo finalizaban y con eso terminamos la parte de quizzes del primer corte. Bien. Y recordamos que la probabilidad de un evento es el número de casos favorables a ese evento sobre el número de casos totales o posibles. Y para mirar ese número de casos, pues ahí se hizo evidente la necesidad de trabajar con esas técnicas de conteo. Bien. Bueno, muy bien. También hay otra fórmula, que es la fórmula de la frecuencia, donde nos dicen que la probabilidad de un evento, pues si ya no es posible determinar ese número de casos, pues más bien miramos el número de veces que ocurre un evento en n ensayos.
NN ensayos. Y decíamos pues que es ya la forma más que empírica de calcular la probabilidad de un evento. ¿Ok? Y eso lo utilizan algunas empresas, por ejemplo las empresas aseguradoras. Entonces van y miran, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un siniestro en una persona que sea varón menor a 30 años? Entonces, ¿qué tienen? El histórico. Entonces tienen, por ejemplo, en 1000 pólizas de vehículos, donde el asegurado es un varón menor a 30 años, entonces el número de veces en que ha ocurrido un siniestro es de tantas, y ahí ya tienen ese cálculo de la probabilidad de ese evento bajo esas circunstancias. ¿Ok? Es decir, la probabilidad de que un joven varón, ¿cierto? O un varón joven menor a 30 años, pues tenga un siniestro. ¿Ok? Bueno, no sé, ¿alguien va a comentar algo? Escuché por acá algo. ¿No? Bueno. Listo, entonces continuamos. Ya habíamos hablado de lo que son experimentos deterministas o determinísticos y experimentos probabilísticos o aleatorios. Y ahora pues vamos a mirar un poquito de la teoría de conjuntos, muy breve. Ahí en el taller pues también se amplía un tanto. Bueno, entonces nos dicen, entonces siempre vamos a estar trabajando con conjuntos. Es importante tener familiaridad con los sistemas numéricos. Veamos. Entonces el primer gran conjunto de sistemas numéricos pues es el número de los enteros, que lo representamos con la n, ya eso no hay ningún problema. Ya todo lo manejan perfectamente. Sí, los enteros positivos, ¿no? Es decir, los naturales. Luego tendremos ya los enteros como tal, que es el conjunto z, que también tendremos ahí los negativos. Y tendremos el conjunto de los racionales, ya saben, se puede expresar así, todo conjunto que se puede expresar como P sobre Q, donde tanto P y Q pertenecen a los enteros, y obviamente Q no puede ser 0. Y luego tendremos el conjunto de los reales. ¿Ok? Bueno. Ahora digamos algunas definiciones básicas. Entonces, la primera de ellas es la de la pertenencia, ¿cierto? Si un elemento pertenece a un conjunto, entonces lo simbolizamos de esta forma. Si no pertenece, pues obviamente de esta otra. Y claramente un conjunto lo podemos expresar ¿de qué manera? ¿De qué manera? Por haciendo el listado de los elementos, como en este caso, decir el conjunto A está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿ok? O bien por comprensión cuando describimos cómo debe ser el comportamiento de esos elementos, ¿ok? Bueno, algo importante también es la cardinalidad. Decimos que la cardinalidad de un conjunto la escribimos como n de A y nos denota la cantidad de elementos que haya en ese conjunto. Pues por supuesto, para cualquier conjunto numérico, pues la cardinalidad es infinita. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con este primer ejercicio. Díganme ustedes, ¿cuál es la cardinalidad de el conjunto vacío? ¿Qué diríamos? ¿Cuántos elementos hay en el vacío? A ¿Puede ver, repetir la pregunta, profe? ¿quién me dice? Estamos hablando de la cardinalidad, es decir, el número de elementos. Número de elementos. Por ejemplo, si decimos cuántos elementos hay en este conjunto, que es el resultado al lanzar un dado. Llamémoslo A. Entonces ahí la cardinalidad es
6. 6, ¿cierto? 6. Ahora nos preguntan la cardinalidad en estos conjuntos. Nos dicen, sea el conjunto A representado por el vacío. ¿Cuál es la cardinalidad ahí? En el B. 0, ¿no, profe? Bueno, entonces sería 0 en el B. El conjunto formado por el vacío, ¿será que también es 0? Y C, el conjunto conformado por el elemento A, por otro conjunto donde está el A, ¿cierto? Entonces díganme, ¿cuántos visualizarían ustedes ahí? En el primero, Yo en diría el que caso estaría B vacío, ¿no? y en el caso C. Usted En dice el C yo diría que está vacío. ¿en cuál? En el C. Sí, el C. El Porque todo C. lo que tiene dentro es vacío, así que no creo que cuente. Bueno, vamos a ir mirando. Entonces, en el caso A, el vacío, entonces ninguno, ¿no? Claramente. En el caso B, ¿qué me dicen? Ahora tampoco ninguno, 0 o hay un elemento. ¿Qué me dicen? 0 o 1. Yo diría 0. Usted también diría 0. Bueno, ¿alguien dice alguna otra respuesta? Bueno, y en el caso C, ¿cuántos elementos visualizarían ahí? ¿Cuántos elementos? O sea, la cardinalidad. ¿Cuántos ven? Ninguno, uno. 1. Bueno, uno. Bueno, algo importante en un conjunto es que si aparece algún elemento repetido, pues se considera que está una vez, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nos dicen A, por ejemplo, si A fuera 5 y luego nos dicen el conjunto, vuelve a aparecer el 5, pues se consideraría que solamente está una vez, ¿ok? Pero en este caso nos dicen A y luego nos colocan y otro conjunto u otro, es decir, el elemento A, otro conjunto que está conformado por A, observen, es como si ya fuera otra estructura, otro conjunto. Y luego nos hablan de un tercer conjunto que está formado por los dos anteriores, es decir, el elemento A y el conjunto con el elemento A. ¿Listos? O sea que realmente serían 3. ¿Ok? Veamos la solución. Entonces, efectivamente, la cardinalidad del vacío en el caso A es 0. En el caso B, es un conjunto que está conformado por el 0. Observen, es diferente. Si nos dicen la cardinalidad del vacío, no hay, es 0. Pero si nos dicen un conjunto donde el único elemento es el vacío, ahí sí, estamos diciendo que hay un elemento ahí. ¿Sí? ¿Sí observan la diferencia? Y en el tercer caso, entonces lo que les decía, está el elemento A, está el conjunto conformado por A, o sea, un conjunto dentro del conjunto. Eso lo vamos a llamar un subconjunto. Y otro subconjunto que a la vez está conformado por A y el subconjunto conformado por A. O sea que en total son 3. Bien. Bueno, eso es importante porque para calcular esas probabilidades tenemos que tener bien claro cómo determinar el número de elementos que están en el conjunto, que bien puede ser el evento de interés. Bueno, y entonces vamos con el concepto de subconjunto. Como lo vemos acá, simplemente un subconjunto será una parte de un conjunto. ¿Ok? Acá está hecho con los diagramitas de Venn. Entonces decimos, dados dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, se dice que el conjunto B es un subconjunto. Observen, un subconjunto de A y lo vamos a escribir así. B es un subconjunto de A, o también diríamos B está contenido o si acaso es igual a A.
¿Listo? Sí y solo si cada elemento de B también deberá ser un elemento de A. ¿Ok? En caso tal de que exista un elemento de B que no sea un elemento de A, pues ya decimos que B no es un subconjunto de A. Bueno, entonces de acuerdo a eso, díganme ustedes, por ejemplo, en el caso de los conjuntos numéricos, veámoslo por acá. En el caso de los conjuntos numéricos, ¿cuál es subconjunto de otro? Díganme, por ejemplo, Los enteros positivos los es naturales subconjunto serán de subconjunto de los enteros o los enteros son subconjunto. Bueno, ¿cuál está contenido en otro? A ver, ¿quién me dice? enteros positivos sobre enteros. El n en z. Listo, entonces te diría n es un subconjunto de q. Perdón, n es un subconjunto de z. Ok. Listo, ¿y qué más? ¿Y todos serán subconjuntos de quién? ¿De los racionales o de los reales? De los reales. Bueno, entonces todos, claramente, el conjunto más grande son los reales. Pero entonces, ¿cuál es el orden? Entonces, n es subconjunto de z, perfecto. ¿Y dónde colocamos los racionales? Entonces, claramente, todo entero puede ser racional, o sea que el racional es todavía mayor. Entonces, los enteros positivos, que son los naturales, son un subconjunto de los enteros. Y ellos a la vez son subconjunto de los racionales, ¿ok? Y todos a la vez son subconjuntos de los reales. ¿Listo? Veamos la solución. Imagínenselo primero mentalmente, cómo sería el diagramita acá. Imagínenselo mentalmente, ¿ya se lo imaginaron? Entonces ahora veamos la solución, véanlo ahí. Entonces efectivamente los naturales es el subconjunto más pequeño, hace parte de los enteros. ¿Listo? Porque los naturales son los enteros positivos, los enteros pues ya incluye todos los enteros. Y a la vez los enteros es un subconjunto de los racionales. Y a la vez los racionales es un subconjunto de los números reales. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hasta ahí dudas, inquietudes. ¿No? Bueno, vamos ahora a mirar otra definición bien importante, que es la potencia de un conjunto. Entonces, vamos a hablar de lo que es la colección o arreglo de todos los subconjuntos de otro conjunto. Ese concepto es muy importante. Todos los subconjuntos posibles que podemos conformar de otro conjunto. Y entre la cantidad de elementos, lo que llamamos la potencia. Entonces nos dice, el conjunto potencia de un conjunto A es otro conjunto formado o conformado por todos los conjuntos posibles de ese conjunto A. ¿Ok? Y ese conjunto entonces se va a indicar con la P, pero no es la P de probabilidad, sino de potencia. ¿Listo? Y nos dice que va a tener 2 elevado a la n, donde ya saben que n es la cardinalidad. ¿Ok? La cardinalidad. Entonces, bueno, para entender ese concepto, entonces vamos a mirar por acá el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces digamos que, a ver, veamos a ver a uno de sus compañeros, por ejemplo,
a uno de sus compañeros, digamos, bueno, pensemos en un caso hipotético para no nombrar a alguien en particular. Entonces, digamos que vamos a conformar el conjunto de los amigos de Yuri. Listo, entonces digamos que los amigos de Yuri son Alejandra, son Diego y son Juan. Alejandra, Diego y Juan. ¿Listo? Son el conjunto de los amigos de Yuri. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que Yuri entonces invita a sus compañeros para trabajar en el taller de probabilidad y estadística. ¿Listo? Entonces los invita un sábado. Entonces invita a una reunión. Reunión de estudio. Entonces ahí es donde vamos a mirar el subconjunto de todas las posibilidades que podrían presentarse. ¿Listo? Reunión de estudio. ¿De cuántas maneras podríamos tener ese subconjunto de todos los conjuntos posibles? Entonces siempre vamos a tener el primer caso, el vacío, es decir, ella invitó a sus 3 compañeros a estudiar para realizar el taller y ninguno fue. Un sábado en la mañana o un sábado en la tarde. Si es claro, ninguno fue. ¿Ok? Entonces el vacío tiene ese sentido acá, de que ninguno fue, entonces es una posibilidad. ¿Sí es claro? Bien, ¿de qué otras maneras podríamos tener ese subconjunto? Cuéntenme. Entonces otra posibilidad es que únicamente asistió a Alejandra, ¿cierto? Únicamente Alejandra. ¿Qué otra posibilidad? ¿Cuál es el aire? Bueno, pero entonces primero hagámoslo uno a uno. Entonces, únicamente Alejandra, únicamente Daniel o únicamente Juan. ¿Listo? O bien, como usted dice, otra posibilidad es, otro subconjunto posible es que asistieran a esa convocatoria Alejandra y Daniel. O, ¿cómo más? Daniel y Juan. Bueno, Daniel y Juan. O, ¿cómo más? O Alejandra y Juan, ¿cierto que sí? Entonces, ahí estamos conformando todos los subconjuntos posibles que se podrían crear con los 3 amigos de Yuri. ¿Listo? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de que ella los convoque, los llame los cite para una reunión de estudio. Bien, ¿de qué otra manera podría suceder? No, no más. No más. Bueno, No, otra manera es que fueran los 3, ¿cierto? los tres Alejandra, las combinaciones. Daniel y Juan, que fueran los 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vemos que la potencia, vamos a representar así, la potencia del conjunto, los amigos de Yuri, que no le dimos ningún nombre en especial, bueno, llamémoslo Y, simplemente. Entonces es el conjunto Y. La potencia de los amigos de Yuri, entonces vemos que en total son ¿cuántos? 8, véanlo ahí, el vacío, solo Alejandra, solo Daniel, solo Juan. Entonces ahí tenemos en total 8 y efectivamente es lo mismo que decir 2 al número de personas que conforman ese conjunto, 2 a la 3. Sí, ya está clara la forma y normalmente entonces el conjunto de todas las posibilidades empieza en el vacío, observen cómo tiene significancia el vacío y finaliza con el total. ¿Sí es claro?
Entonces la potencia siempre empieza en el vacío y finaliza con el total de elementos que haya en el conjunto. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud, comentario. Bueno, listo, eso es entonces lo correspondiente a la potencia. ¿Sí? ¿No hay ninguna otra duda? Bueno, veamos ahora, por ejemplo, si ahora vamos a hacer todas las posibilidades con, nos dicen, describe el conjunto potencia de este conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. También son 3 elementos y también daría 8. Entonces, ¿cuáles son todas las posibilidades? Entonces, las posibilidades es, como siempre, iniciábamos en el vacío, finalizamos en el total, y ahí están todas las posibilidades. Solamente el 1, solamente el 2, ¿cierto? Solamente el 3, o el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3. Listo, en total son 8. Acá tenemos otro ejemplo con el conjunto potencia. Todos los subconjuntos con A, B y C, pues sería este. Ok. Muy parecido a lo que acabamos de mirar con los amigos de Yuri.